tengo fallas en la casa. Pacheco, presente. Pérez. Pérez, presente. Reséndez. Sánchez. Presente. Vázquez. Presente. A ver, me faltó Reyes. Presente, profe. Ok, Vázquez. Presente. Y Yescas. Ok. Recomendación, pongan un nombre fácil de escribir cuando varios. ¿Cómo? A ver, ¿me escuchan los demás? ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, comentan, escuchaban. A ver, los demás, ¿estamos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, les decía recomendación que en su usuario que pongan sus apellidos o el nombre por así escrito bien, para que a punto de que pase la lista y ingresen, les pueda como tal actualizarles falta o ese retardo. En el caso de los mensajes, a ver, no siempre los veo. Entonces, si es el caso, mejor no tienen los micrófonos, ¿verdad? Bueno, todos están diciendo presente. Ya pasó la lista. Nada más me Es que, recuerdan al profe, final de que les pongas su se retardo. escuchaba como retrasado, por eso yo creo que estamos poniendo los nombres, por si no los llegó a notar. Preguntaba que Sí, si pero estaba bien. yo le mencionaba, profe, que mi conexión estaba lenta, no sé si me haya escuchado, Macías Gutiérrez. Sí, Y se lo lo escribí hace escuché. rato. Aceptaba, profe. Sí, bueno, decía de ahí del caso de las personas que están haciendo edad, de antemano, los que mencionan, sí, su actualización. Aquí cuando me aparece que se quiere ingresar, ahorita como estoy en la lista, casi inmediatamente doy que sí, pero también ahí les pediría que me ayudaran. Como están dos pantallas, entonces en algún punto tengo la mención de ustedes, pues de repente no deviso para allá porque estoy escribiendo en esta. Entonces avisen a un compañero, ¿verdad? De que, oye, pues estoy esperando, dile que pero está bien, lo vamos mejorando en un punto. Bueno, de antemano, yo confié en ustedes, ya ustedes va a depender si mienten o no. En realidad, pues yo no tengo ningún beneficio o perjuicio si efectivamente me falla el internet o algo por el estilo. Pero lo demás, pues aquí estamos, ¿verdad? Los compañeros que tengan los micrófonos activos para evitar esos ecos, desactívenlo, a menos que tengan una pregunta como tal. Ahí ahora sí, ¿verdad? Pues tiéndanlo sin ningún problema y hagan uso de la palabra. Pero si no, por favor, desactívenlo. ¿Usted los puede silenciar también, profesor? Sí, pero no tiene caso que esté al pendiente. Repito, estoy en las dos pantallas y de repente no estoy ahí al tanto de las personas que lo tienen activo. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Entonces recuerden que mañana se hace la entrega de este problemario. Algunos señalamientos se los hice manifiesto como tal cuando les entregué las observaciones del primer problemario. Entonces espero que sí lo tengan presente para ¿verdad? Por ahí pasé por alto la configuración de los desorden, porque hubo algunas personas que no entregaron esos problemarios ordenados. Ahorita tal cual, si no está, ya pasó como tal esa primera oportunidad, entonces ya no los tomaré en cuenta. La configuración de escribir los textos, les decía que tienen que poner como tal el enunciado, esos cuadros, esos datos que les ponen, para que yo sepa de dónde están tomando los valores numéricos. ¿Ok? A ver, Contla, no me deja ponerte mute.
A ver, Contra, Profe, es que le falla mucho su internet y no se debe dar cuenta. ¿A mí me falla o a Contra? Puede ser que el mío falle, ¿verdad? Sí, a usted. A ver, yo creo que ya se cansó de estar trabajando. Acabo de finalizar la sesión, estaba todo bien. A ver, voy a finalizarla y ahorita como ¿Cuánto te costó? 15. ¿Y el Carlos Quinto en cuánto anda? Casi 15 igual. Pero es una barrita. La barra es arreglada. Pártelo a la mitad y échale la mitad, ¿no? Por eso. Ahorita que se está desmoronando. Ay. Ok. Bueno, de todas formas avisen que inicie nuevamente, ¿verdad? Me cambié de red, a ver si ya está mejor, si se escucha mejor. Yo lo sigo viendo cortado, pero no sé si se llama internet o el de usted. Yo sí le escucho bien, profe. Desde hace rato. Desde hace rato, sí. Todo bien. Ah, ok. Bueno, hace ratito sí marcaba como una rayita menos del internet, ahorita ya marca que están todas. Pero está bien. Bueno, son de las situaciones que en definitiva pues están fuera de nuestro alcance. Y pues hay que adaptarnos a ellos, ¿verdad? La verdad no entiendo por qué pidieron este encuentro virtual, ¿no? Se me hace meramente contraproducente para todos. Pero la señora manda, ¿verdad? Ok, a ver, entonces, si ya estamos todos, si ya se escucha mejor y tenemos una mejor conexión, estábamos hablando acerca de los requisitos para esos problemarios que se entreguen el día de mañana. Entonces, de una vez anótenlo, la evaluación será el próximo lunes. Para que no ande mucho a las prisas, lo vamos a hacer para el día lunes. Y es más, ¿verdad? Si me llegara a atorar un poquito, ahorita le metí un poquito de turbo con la revisión de las evaluaciones de sus compañeros, estoy un poquito ya más soldado. Entonces yo creo que por ahí del día jueves... La estructura de inducción de 5 quemadores está en 12,000 pesos. A ver, Contla, atiende tus negocios aparte. A ver. Pensé que era duda de lo de la clase, ¿verdad? Pero está atendiendo sus negocios particulares. Ok, bueno, entonces, ¿alguna duda, comentario con respecto a esos ejercicios? ¿Estamos bien? Porque si no, ya pasaríamos a un tema nuevo. A ver, los escucho. Ahorita, como ya estuvieron trabajando con esos problemarios, pues espero que lo hayan hecho, ¿verdad? Y que no terminando sus clases vayan a terminarlos. Vamos a avanzar. Ok, a ver, los escucho. Contla, desactiva tu micrófono, por favor. Yo en lo personal con el tema pasado, bueno, lo que vimos la clase pasada, no tengo dudas, no sé si mis compañeros tengan. En lo personal, no. Bueno, sería en general acerca de todos los ejercicios que les hayan podido tocar en ese problemario número 2 o 3. Yo sí, entonces. Es que lo del...
lo del operador suma, Ajá. creo que se llama, como que no sé, me revuelvo porque me explicaron 3 veces, pero de diferentes formas, y como yo tengo mis apuntes, creo Ajá. que me estoy revolviendo más. Y hacerlo, bueno, según yo, Ujú. el operador, la N, era el número de las cantidades que había. Y es que me explicaron de 1000 formas y no lo entendí, profe. Ya me revolví. Ok. No sé cómo ¿En qué explicarlo. parte exactamente? ¿Todo como tal en general? Sí, en general, es que según yo se multiplicaba al hacer la suma en algunos casos, pero también me dijeron que no se hacía y según yo sí me acuerdo que se multiplicaba dependiendo del caso. Ok, bueno, O se recuerda restaba, ¿no? que el operador suma, como su nombre lo indica, estaríamos realizando la suma n posibles veces en función de la cantidad de datos que nosotros estemos analizando. Haciendo un poquito alusión a las tablas que nosotros trabajamos, en el caso de la tabla de datos brutos, hacíamos n posibles sumas. En una tabla de frecuencias de datos puntuales hacemos j posibles sumas, y en una tabla de frecuencias ordenadas por clases hacemos k posibles sumas. Entonces, todo respecto a la cantidad de posibles elementos que vamos a tener. Entonces, la parte importante que hay que tener a consideración y meramente bien reflejado el manifiesto corresponde a nuestros argumentos. Entonces, dime como tal cuál es el argumento y yo te digo exactamente qué cosa vas a sumar. Yo puedo sumar un valor así como tal natural, puedo sumar un producto, puedo sumar una división, puedo sumar una potencia, puedo sumar un radical, puedo sumar potencia con alguna división, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal es tener claro la vertiente de nuestro argumento. A ver, entonces, voy a colocar como tal aquí la noción generalizada. Entonces, recuerda que el operador suma, a ver, lo voy a poner bastante extenso, estaba compuesto por 4 elementos, así lo habíamos destinado, ¿verdad? Número 1, meramente nuestro operador, el símbolo de sigma mayúscula, que hace referencia a esa suma. Número 2, íbamos a tener un límite inferior. Ese límite inferior haríamos uso como tal de la variable o nuestro contador que nosotros estemos analizando, y vamos a declarar como tal a partir de dónde estamos comenzando. Generalmente para nuestros casos, hablando en términos de estadística, siempre comenzamos en la posición 1. Como punto número 3, vamos a tener un límite superior, o hasta dónde vamos a tener que hacer esa suma, ¿verdad? Entonces, aquí, la condición, dependiendo del contador, recuerda que el punto final tendría diferentes notaciones. Lo voy a poner aquí abajito para que estemos claros en ello. Entonces, para una tabla de datos brutos, habíamos hecho la referencia del contador I, hasta llegar a N. En una tabla de frecuencias ordenadas por datos puntuales, vamos a comenzar desde J hasta llegar a M posible elementos, si no mal recuerdo. Y por otro lado, para una tabla de frecuencias, a ver, no sé qué le está pasando a esta, ordenadas por clases, íbamos a comenzar desde K e íbamos a terminar hasta Ñ. Entonces, esas operaciones, ¿verdad? En el límite inferior ponemos la alusión a nuestro contador y en la parte superior hasta el punto donde yo quisiera hacer referencia. Y como punto número 4, y uno de los, pues más, todos importantes, pero aquí es en donde vamos a darle un poquito de referencia, sería al argumento del operador suma. Entonces, ese argumento sería el elemento que voy a estar repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, n posibles situaciones. Por ejemplo, ahorita si tienes dudas desde lo básico, desde donde solamente hay una variable, o en algún caso en específico. En algún caso en específico, cuando hay fracciones, que es así. Ok. No Dime entendí. cómo qué. Bueno, cuando el resultado sale y, por ejemplo, es... a ver, ¿no puedo hacer cualquier ejemplo? Bueno, sí, que no sea del problemario, ¿verdad? Ah, sí. O sea, por ejemplo, cuando pues empieza
con X, no sé, X2, Ajá. y luego suma un X4 sobre 4 y así se sigue, y luego se resta o sea, el siguiente es menos, que sería en este caso, no sé, X2 sobre 3. ¿Sí me explico? A ver, ¿Entender? pero a ver, entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Tienes una suma y lo quieres adoptar a notación de suma? Ajá, ¿Quieres sí, hacer como... A ver, díctame por favor el resultado. pero lo inventan, ¿no? Bueno, aquí en el punto de inventar sería como tal tener una condición lógica. Recuerda bueno, que el operador suma sigue como tal unas reglas. No es como que voy a denotar una expresión que me sea válida para todos los casos, porque a lo mejor ni siquiera es posible. Ok, bueno, es que empieza desde... Bueno, le voy a decir cómo está aquí planteada. Y... Pues en un ejercicio del programario. No, ese es un ejercicio que saqué como referencia. Ah, ok, perfecto. Empieza con X2 y luego es más X4 sobre 4 y luego es más X3 sobre 2 y luego es más y luego es X3 sobre 3 y luego es más A ver, luego es X4. más y luego es menos, ¿me dijiste? No, solo son más. A ver. Pero es que es eso, porque empieza con... Bueno, sí, está bien. Se quedó en X3 sobre 2 y luego es más X3 sobre 3. A ver, me dijiste que es X3 sobre 2 y luego otra vez X3. Ajá. Sobre 3. Ajá. Y luego es X4 sobre 4. Otra vez X4 sobre 4. Ah, es correcto. Por eso yo creo que no lo entiendo, porque no está muy bien estructurado, ¿sí? Mira, lo que pasa aquí es que en realidad tu pregunta, a ver, planteame como tal el ejercicio, porque no es como tal llegar al operador suma, sino simplemente realizar la suma. Ajá, pues es como llenar el triángulo, bueno, el rectángulo que está ahí, pero no lo entiendo, o sea, como por qué es fracción, como por qué empieza así en X2 y luego sigue en fracción. Eso es lo que me confunde. Mira, analizado de forma rápida, en realidad no hay manera. Porque hay uno muy similar en el De problema. antemano pudiéramos resumir como tal estos dos, porque tenemos la presencia de un X4 sobre 4 y después a ver, X4 sobre 4 y por acá otra vez X4 sobre 4. A ver, pero es que tenemos X3. A ver, si no mejor, siento que me hace falta contexto. Manda el ejercicio al grupo de WhatsApp. Ok, vale. Sí, porque así siento que le pudiera dar palos a ciego nada más. A ver, estoy no de la compañera. En lo que hace el envío del archivo, recuerden que como tal en esos operadores, lo que tendríamos que tener en mente sería el juego de nuestros, del contador. Esa posición nos estaría declarando hacia dónde Yo le estamos. mandé otro, profe, pero es al personal. Y es como, bueno, es otro.
no es el mismo. Porque literal el que le dicté, pues así está. Como se lo dicté, pero le mandé otro. Pues es que yo tengo, o sea, mi duda es con las fracciones. Ajá. A ver, los números que están arriba, todos son subíndices. Sí. Tienes x1 más x3 sobre 3, más x2 sobre 4, más x5 sobre 5, más x6 sobre 6. Sí, así. ¿Por qué si tienes una huevera tienes tu huevo aquí adentro? Te va a tronar. Ok, pero muéstrame ahí donde te pida qué cosa tienes que hacer. ¿Que se trone o qué? Es que nada más me mandaste el polinomio, pero necesito ver el texto. Sí, blanco y balón. Aquí con el de las bicicletas, por lo menos. Está cerrado. Porque supuestamente a su mujer la atropelló, ¿no? Bueno, dice sacar el argumento. Ah, chica, ¿quién fue la clase? La que le mandé es como viene planteado, o sea, la pregunta. Ok, y de ahí mismo sacaste el sitio. No, o sea, es que el que yo le mandé nada más es de referencia para preguntarle, porque en sí ya resolví bueno, del A al E, pero del F tengo la duda, que es el ejercicio similar a este. Mira, la forma un poquito de declarar acerca de ello, la situación x1 no se puede realizar a través de un único operador suma, porque se mezcla como tal nociones en algún punto. Entonces, por ejemplo, a ver, lo que me mandó la compañera, voy a poner como tal aquí en el archivo que estamos trabajando. Me dice que es x1 más el valor de x3 dividido sobre 3, más el valor de x2 dividido sobre 4, más el valor de x5 dividido también entre 5, y a su vez más el valor de x6 dividido sobre 6. Entonces, las declarativas como tal para este caso en específico, se puede apreciar como tal un determinado orden en el apartado, bueno, en el segundo término. Lo voy a poner de una coloración diferente, más hasta lo voy a marcar con esto. Entonces, pues, pudiéramos hacer referencia a este apartado, vean, y fungen como tal esa estructura. Es xi dividido entre i, xi dividido entre i y xi dividido sobre i. La configuración aquí resulta que al momento de que hace un salto, vean que se linka como tal ese 4. Entonces, en realidad, para poder hacer alusivos a esa suma, recuerden que aquí el contador siempre va haciendo una suma del elemento en términos unitarios, ¿verdad? Aquí vale 1 y después vale 2, después vale 3, después vale 4 y así sucesivamente.
Pero al momento de que hago esto, pues observen que justamente el primer término también tiene, lo podemos ver como si fuera SX1 dividido entre el valor de 1. Esa pudiera ser la noción que se tiene aquí. Entonces pudiéramos englobarlo entonces en dos apartados, bueno, serían en tres. Ese sería el primer apartado, ese sería el siguiente apartado, y este de plano no sigue como tal ninguna nomenclatura en específico, porque tengo un valor de 2 arriba y el valor de 4 abajo. Entonces sí me causa conflicto. Es que sí preciso que me digas, por favor, de dónde lo tomaste, ¿verdad? Es que ese se parece mucho al inciso F del problema. De la que me tocó a mí. Sí, mira, bueno, la situación es que si hablas, ¿esos son del libro del Said o de Cánamos? En Cánamos creo que también hace un poquito alusión a esos operadores sumas, pero no recuerdo si les pide también hacer el manifiesto de algunos de ellos. Creo que es el de Cánamos. ¿Este es de Cánamos? Creo. A ver, espérame, tengo que preguntar. Cánamos se pone un poquito más duro. X2. A ver, mira, si no es necesario que vayas a hacer referencia al texto, pero repito, ¿verdad? Para este cuestionamiento, en verdad, solamente pudiéramos hacer alusión a estas tres partes, porque de otra manera no hay forma de hacer representativa toda o los 5 términos en función de un único argumento. No, en algunos casos diríamos, pero en algunos otros no. Entonces, ¿eso no lo hago? Aquí tenemos el X. ¿Puedo mandar así como está, el inciso? A ver, por favor. Lo que dice el... X2 sobre 2 más X3 sobre Porque 3. me causa conflicto. A lo mejor Sobre X. se me ocurre Sobre 4. que de aquí, efectivamente, que no sea X2 y que sea X4. Bueno, ya le mandé los incisos. Bueno, el inciso. Por ahí habló un compañero. ¿Si es 2 o es 4? Es que creo que el inciso que dice la compañera empieza con X1 más X2 sobre 2 más X3 sobre 3 más X4 sobre 4 más X5 sobre 5, creo que llega hasta el X6 sobre 6. No, no es ese. Ah, chirión. No, no es ese. No, pero ese del libro, ¿no? Ajá, es el inciso. Okay. Dices que es el canon, ¿verdad? A ver. A ver, espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero de repente si no se copian bien los elementos. Profe, no lo copié bien. Es que no es X3, sí, pero
pero yo creo que ese era el que no entendía. Ah, Entiendo por qué pero no salía. está en el de Cannabos. No, en ese, no sé cuál libro es. Estoy buscando en Cannabos, pero ahí no viene. Sí viene como tal el apéndice. Ya me mandé por mensaje. Este como lo hice desde, bueno, los copié desde mi celular, no se alcanza a distinguir. Pero sí no es 1, es 3. Ah, ok. Bueno, pues así está más fácil. Hasta me hizo ahí calentarme la cabeza, pero a ver, aprovechando como tal el ejercicio, ¿verdad? Ahorita pasamos como tal a lo que mencionas. Recuerden que al momento en el que hicimos el señalamiento de este tipo de series, es importante como tal conocer cuál es el rubro de esa seriación como tal. En este caso, repito, vemos un X1 entre 1, un X3 sobre 3, pero el que causa mucho conflicto es porque me dijo que era X2 dividido sobre 4. Después X5 sobre 5 y X6 dividido sobre 6. Entonces, haciendo como tal análisis de una referencia o de una expresión algebraica que me ayudara a encontrar esos contadores, no había forma, la verdad. Entonces, en estos casos, grupos, alguien pudiera hacer referencia de que puedo computar todo lo que está de color amarillo. La situación, vean que no se pudiera porque nos hace falta un salto. Aparece un número 2, que bueno, es más, mejor dicho, es 2 que no aparece como tal. En algunos casos pudiéramos omitir un dato, pero cuando me pasara del X3 al X5, ahí sí ya no iba a cuadrar. Entonces, hay en algunos puntos, por ejemplo, si yo dara el señalador de 2 menos el valor de 2i, por ejemplo, cuando i igual a 1, se me da 2 menos 2 y eso me da un 0, o algo así parecido pudiéramos generar para que ese 2 no aparezca como tal en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, repito, no se pudiera hacer esa declaración. Lo que se ocurre a partir de ello, esta premisa de los elementos impares, ya la habíamos trabajado anteriormente. Profe. No estoy, la verdad. Interrumpa. Ya. Bueno, todavía no he escrito. Les decía, la referencia en estos casos de los números impares, sí ya habíamos hecho un poquito ese análisis, y recuerden que para esta situación lo único que con lo que jugamos es con ese contador. Entonces, en realidad, veríamos la cantidad de términos que tenemos. En ese caso, tendríamos 2 elementos. Entonces, voy a estipular como tal a ese operador suma. Y de antemano, vean, necesito el elemento 1 y el elemento 3, o los números 3. La declaración para este caso, vemos tanto el 1 arriba, el 1 abajo, el 3 arriba y el 3 abajo. Entonces, al momento de que nosotros pongamos argumento, aparece como tal nuestra variable X, y lo que vamos a jugar con lo correspondiente a su subíndice, y todo este subíndice lo vamos a declarar como denominador, el 1 en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera comenzar del número 1, desde el contador igual a 1, recuerden que necesito 2 términos, entonces tengo el contador 1 y tengo el contador 2, ya serían mis 2 términos. Entonces, para 1 podemos colocar 2 veces el valor de i menos 1, tal cual. Entonces, como dijimos que es el mismo valor arriba y abajo, pues tal cual lo voy a poner ahí en esas posiciones, ¿verdad? Entonces, siempre que hagamos como tal referencia a ello, siempre hagan sus comprobaciones. Por ejemplo, en este caso me dice que el contador i vale 1. Entonces, 2 por 1 me da 2, menos 1 me da 1. Entonces, tengo a mi x 1. Dividido, 2 por 1 me da 2, menos 1 me vuelve a dar ese 1. Y en este caso, el primer término. Ejecutamos la suma, ese operador, y el contador i ya no vale 1, sino que vale 2. Entonces, ponemos como tal el argumento x y me dice 2 por 2 son 4 menos 1, me darían 3. Y dividido entre 2 por 2, 4 menos 1, me daría 3. Y con ello ya tengo solventada
primera parte. El segundo, como está solito, pues en realidad no tengo que hacerle nada, entonces simplemente ponerle que es x2 dividido sobre 4. Como no hay más de un elemento a sumar, por eso no podemos hacer esta declaración, ¿verdad? Y por último, esos dos elementos, vean, como tal cual aparecen esos contadores arriba y abajo, exactamente iguales, y son meramente consecutivos, entonces no tengo que jugarle mucho con esos contadores, entonces simplemente vamos a hacer la declaración de ese operador suma, y la situación es que mi argumento sería como tal ese xi dividido sobre i, pero en este caso i como elemento de denominador. Y lo que le voy a decir es que no inicie en cualquier punto, sino que voy a decir que inicie en 5 y que termine, en este caso, en 6. A ver, está haciendo como que falso contacto este lápiz. Entonces, desde 5 hasta 6. Y nuevamente, ¿verdad? Hacemos esa comprobación. Son dos elementos, y vale igual a 5. Entonces, tendríamos x5, perdón, dividido entre 5. Ese contador, y tendríamos el siguiente posición. Perdón. Bueno, entonces, ¿estamos claros? Repito, si no se tiene como tal una secuencia que nos pudiera ayudar a englobar todos los elementos, esta pudiera ser la única alternativa. Entonces, sí nos estaba mostrando un elemento bastante extraño. Sí, profe, disculpe. Y es que, bueno, en ese ejercicio nada más me faltaba ese. Entonces, como no lo entendía, pero pues ya Okay. Bueno, quisiera preguntarte si con esto que establecimos ya puedes encontrar la solución. Qué rico. Porque ve, Gracias. el elemento es x1 más el valor de x2 dividido sobre 2 más el valor de x3 dividido sobre 3 más el valor de x4 dividido sobre 4 y llega hasta el x5 dividido sobre 5. Entonces el argumento, quisiera que observes que siempre sería como tal esa x. Entonces el argumento es x de primera instancia. Aquí, para que pudieras observarlo de una mejor manera, inclusive pudieras completar como tal esa fracción. Y observa, esto en realidad es como si tuviéramos x1 dividido entre 1, x2 entre 2, x3 entre 3, etcétera, etcétera. Entonces, el contador aparece en la parte de la variable, pero también hace alusión de ese denominador. Entonces, es tal cual este elemento, ¿verdad? Entonces, lo único que te pudiera comentar para evitar cualquier confusión en algún futuro es que en esos operadores el argumento siempre se repite, lo único que estamos cambiando es el punto de nuestro contador. Entonces, por ejemplo, aquí tuviéramos un valor, haciendo referencia a esto, a ver, ¿dónde está? Si tuviéramos, por ejemplo, una xi elevada a la i, por ejemplo, ¿verdad? Y todo eso más i, ¿por qué no hacer esa declaración? Repito, tú partes desde el inicio o desde tu límite inferior y solamente ve cambiándole una unidad ese valor numérico. Entonces, en la primera posición i vale 1, ya no vale cualquier cosa que vale 1. Entonces, en todos los puntos en donde aparezca esa i, tú cópiate todo tal cual y todos esos elementos cámbialo por el número que estás analizando. Entonces, sería x1 elevado a la 1 y todo esto más el valor de 1. Y si quieres, para que se vea un poquito más claro, lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Para que se sepa que ese es ese argumento. Después nos dice que es más y nuevamente ponemos todo el argumento, que es la x, y ahora donde estaba ese i, se cambió. Ahora sería x2 elevada al cuadrado, todo esto más 2.
Más, misma situación, colocamos como todo nuestro argumento. Entonces sería la x3 elevada al cubo más el valor de 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a nuestro límite superior, que en este caso corresponde a la n, es decir, el xn elevado a la n más el valor de n. Esa sería la sentencia que siempre tendrías que adoptar. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Tú cómo estás haciendo allá afuera? Pues tú también. ¿Te gusta el ruido? Aquí. De allá. ¿Verdad? Estaba allá. Ah, sí. No, Es no. que va de Cusco, a ver. No te entendí, pero sí nos preguntamos. Disculpe, Adelante. sobre ese de la demanda. Ya hay una demanda. De la demanda de Del bueno, del I-ésimo. A ver, voy a ver tu contexto. Ay, pero es que me va a regañar, se voy a decir. ¿Por qué lo voy a regañar? Pues sí, porque ese problema de los problemarios, pues, o sea, ya busqué y se supone que yo había hecho hasta el 38, pero, ay, es que no sé cómo explicarlo. 38. Ajá. Bueno, seguimos hablando del libro de Said. Bueno, sí, ya dijimos que en el Cánomo no viene nada. Ay, ya se me acaba el tiempo, profe. Nos quedan 4 minutos. Ah, bueno. Entonces, se supone que yo pensaba también hacer lo de la suma esa. Bueno. A ver, pero ¿cuál te refieres? ¿Cuál es la demanda? En el 1.5. ¿En el 1.5? Ajá. Ah, entonces sí es en el Cannabis. Ah, pues en este. A ver. Vamos para Cannabis. Ah, ok. Bueno, es que en el ejercicio 1.2 tienes como tal un ejercicio que habla de la demanda diaria. ¿El problemario anterior? No, de ese mismo ejercicio. A ver, voy a compartir la pantalla. Pero de hecho hasta ahí hace como tal alusión. Dice con los datos del ejercicio 1.2. Este es el ejercicio 2. Ajá, ya. Demandas diarias. Ajá. ¿Ok? Ay, perdón. Ok, entonces, ¿cuál sería la inquietud? Que ahí mencionan que tenemos que transformar los datos por medio de la relación. Ahí no le estoy entendiendo. Ah, es simplemente como si tuvieras una función y necesitas sustituir. Ay, Sí, mira, lo que me refiero es esto. Te habla acerca de un contador desde i igual a 1 hasta, vas otra vez hasta tus 30, ¿verdad? Si te fijas en tus datos, tienes 6 columnas, tienes 5 colones, son 30 elementos. ¿Qué es lo que tienes que entender de esa parte? Que esto es X1.
Esto es X2, X3, X4, X5, X6, o es más, inclusive lo pudiste ver como X1, X2, X3, X4, no importa como tal el sentido, pero siempre y cuando tengas ese orden. ¿Qué es lo que vas a hacer? Venir como tal a la expresión que tienes aquí abajo y te dice que tu demanda en este caso va a ser igual a el valor de la X1, es decir, 38 menos, a ver, ahora sí ya se va a terminar la sesión, déjame finalizar y ahorita continuamos nuevamente. Sí, gracias. Ya se ingresó, pero tiene como tal estos valores, ¿verdad? Estos datos son de los dos y tiene como tal esta expresión. Entonces lo único que dice es, a lo que se refiere con transformar es actualizar como tal esos datos. Entonces, repito, estos datos son particulares y lo único que vamos a hacer alusión a que eso se trata de mi valor, de mi X1, por ejemplo, ¿verdad? A ver, espérenme, creo que me copié la tabla. Porque aquí nada más tenemos 2, 4, 20 datos. Pero sirve que resolvemos un ejercicio que no es, ¿verdad? Entonces, imaginemos que como tal estos datos, y lo único que tendríamos que hacer es sustituir en la expresión. Repito, aquí yo de antemano, bueno, me acabo de dar cuenta de la expresión que ahorita... Profe, es que no me dejó entrar. Bueno, es que no ingresaba. Ay, perdón. Que no ingresa, ese puedo dar a aceptar. Ay, perdón. Repito, la situación solamente consiste en hacerla sustituir en la expresión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aclaro, dije que copié una tabla que no es, por equivocación, pero está bien para que no vean como tal el manifiesto. No es tan complejo, ¿verdad? Este es mi dato 1. Solamente que yo no lo voy a llamar como dato 1, sino que lo voy a llamar como mi X1. Eso lo puedo hacer hacia abajo, lo puedo hacer hacia la derecha. Es más, ahí ustedes se los dejo libre. O para garantizar, no sé cómo lo hayan hecho los demás, y ya lo podemos hacer el orden en sentido del renglón, ¿verdad? Entonces, esto correspondería a mi X2, esto sería mi X3, y así sucesivamente hasta llegar a mi último término. Que en este caso dije que son 3, 5, 2, 4, eso sería mi X20. Entonces lo que voy a hacer es sacar como tal esa tabulación, esa relación se refiere como tal a esa tabulación. Entonces poner como tal mi demanda y vamos a poner el valor de esa, y es más, sería meramente al revés. Aquí voy a poner como tal mi dato XY y voy a tener el valor de esa demanda, UI. Entonces no tengo cualquier valor, sino que se trate 40.2. Entonces sustituimos 40.2 menos 51
A ver, 40.2 menos 51.5 y todo eso dividido entre 14.17. Y si quieren lo ponemos como si quieren lo pueden poner como decimal, etcétera, etcétera. En términos de fracción me da de unos 1130 dividido sobre 1417. Hago el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta llegar al elemento 20, que corresponde al 39.7. Entonces, sustituimos, ¿verdad? Voy a hacer como tal aquí el ejemplo. Entonces, el U20 me dice que va a ser igual a 39.7 menos 51.5 y todo esto dividido entre los 14.17. Eso es lo que tendríamos que hacer en ese ejercicio. Ok, perdón, ok, profesor. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra situación? Entonces, aquí el concepto es sustituir los elementos que se tienen en el ejercicio 1.2. Sí, sí. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Entonces, el objetivo de esto es para que podamos acceder a una mejor nota en ese problemario que se entrega mañana. ¿Ya todos los demás ya? ¿Estamos listos? Yo, ingeniero, quisiera, por favor, que me explicara brevemente las varianzas, cómo obtener las varianzas. ¿Para todos los casos? Pues sí, con un caso. Yo estoy haciendo el ejercicio 1 de Cannabis. Me refiero que si a todos los casos es tabla de datos brutos. Ah, sí, bueno, sí. Sí, empecemos por la tabla, por todas las tablas. Ok, a ver cómo le voy. Son 57. ¿Quieres que lo hagamos a manita, con la computadora o cómo se te facilita? Creo que por el tiempo sería muy rápido por la computadora. No, podemos hacer un ejercicio de poquitos datos, no es necesario que sea de muchos. Okay. Bueno, a ver si no, hasta donde nos dé tiempo, ¿verdad? Entonces, comenzamos con una declaración de tabla de datos brutos. Entonces, ese sería el primer elemento a analizar. Entonces, la primera situación que te pediría es si tienes como tal bien las expresiones de cálculo, o a lo mejor desde ahí está la duda. ¿Hay dudas o sí estamos claros con respecto a eso? Bueno, sí entiendo que lo debemos de elevar, por ejemplo, en situaciones al cuadrado, pero es precisamente donde me confundo, cuándo es un caso y cuándo otro. Ok, bueno, entonces pues, ponemos como tal la expresión. Me dice, voy a analizar, es más, ni siquiera le voy a poner nombre, voy a calcular la varianza, y recuerda que por definición vamos a tener dos varianzas, ¿verdad? La muestral y la poblacional. Dijimos que siempre que le pongamos esa F, hace referencia a la muestral. Entonces, por notación me dice que es 1 dividido entre n-1. Primer concepto. Y de ahí, todo esto va a estar multiplicado por la suma, desde igual con 1, desde igual con 1 hasta el valor de n, o la posición n, de todas las desviaciones elevadas al cuadrado. ¿Quiénes son las desviaciones? El valor de la xi menos el dato de la x barra. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, a lo mejor aquí la duda, le voy a poner esa x porque ya hice la opción como tal una variable. La duda se resume a cómo operar ese operador suma. La condición siempre hay que tener a qué cosa le llamamos argumento. Entonces, vean, en realidad en este caso, este sería mi argumento. Necesito saber desde qué posición voy a comenzar a operar o a darle valores a esta i, pero también hasta dónde voy a terminar.
Entonces, al momento de que nosotros hacemos la extensión de este mecanismo, recuerden que esta, al ser una constante, la puedo dejar meramente afuera y es un elemento multiplicativo, no pasa absolutamente nada, el n menos 1, y lo que voy a hacer es dar referencia a la extensión de ese operador suma. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Colócate todo el argumento tal cual y lo único que vamos a cambiar es esa i. Entonces, i ya no toma cualquier valor, sino que vale 1. Entonces sería x1 menos el valor de la x barra y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya terminé mi suma? Todavía no. Entonces le aumentamos un valor más a ese contador y sería el valor de todo mi argumento, x2 menos la x barra elevado al cuadrado. ¿Ya terminé? Todavía no. Entonces nuevamente copiamos el argumento, x3 menos la x barra elevado al, en este caso al cuadrado, perdón. Y así sucesivamente hasta llegar a la última posición. ¿Cuál es mi última posición? Esa xn menos la x barra elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si tu pregunta es, ¿cuándo lo elevo? ¿Cuándo le resto? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. Depende directamente de tu argumento. Entonces, en este caso, observa que antes de poder hacer el valor o la operación de elevarla al cuadrado, lo primero que tienes que hacer es la diferencia, sacar esa desviación. Cuando tú analizas esa desviación, imaginemos que por acá tenemos esos datos. Voy a hacer la referencia, por ejemplo, a ver, voy a poner a ese contador i, 1, 2, 3, 4, 5, y díctame por favor los valores de algunas edades, las personas que quieran. A ver, edades. 55. 20. 15. 24. 15, 24. 38. 38, perfecto, ¿verdad? Entonces, ve, al momento de que nosotros hicimos esta tabla, en realidad lo que hice fue darle valores numéricos a esta x1. Ya no es un valor desconocido, sino que vale 55. Ya no tengo como tal una xn desconocida, porque recuerda que n es el último renglón de esta tabla. Entonces, xn en realidad es x5 y vale 38. x2 no es un dato desconocido, vale 20. x3 tampoco, vale 15. x4 vale 24. Entonces, el primer término del paréntesis, listo, ya lo conocemos. Nos vamos al siguiente, que corresponde a la media. Esto no es un valor numérico conocido en este momento, pero recuerda que lo podemos calcular. Entonces, la media para una tabla de datos brutos me dice que es igual a 1 dividido entre n, que multiplica la suma desde igual con 1 hasta n de todas y cada una de esas xi. Haciendo referencia nuevamente a lo anterior, entonces tendríamos a 1 dividido entre n, perdón, y todo eso que multiplica a y ya no vale cualquier valor, sino que vale 1. Entonces sería x1. Me voy al siguiente, entonces sería x2, el siguiente x3, y así sucesivamente hasta llegar al valor de mi xn. ¿Cuál es la premisa para este caso? Que nuevamente, x1 no es un valor desconocido, vale 55. x3 no es un valor desconocido, vale 20. xn, en realidad n tampoco es desconocida, vale 5. Y x5 vale 38. Entonces, solamente agarramos y sustituimos como tal los valores. Entonces n, ya dije que vale 5, y la suma que voy a hacer es 55 más 20 más el valor de 15 más el valor de 24 más el valor de 38. No. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da esa suma? 148 okay, sobre 148 5, ¿no? Dividido sobre 5, ¿y eso cuánto da? Sería de 29.6. 29.600. 29.6, perfecto, ¿verdad? Es importante esas tres decimales, pero en este caso, como son ceros, lo podemos dejar en este caso, ¿verdad? Y recuerden siempre en todo momento hacer alusión a las unidades. Recuerden que estamos hablando de años. Entonces, al momento de que calculamos la x barra, esto es conocido, 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 todos los valores son conocidos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? Calcular esas desviaciones. Entonces, me voy a un apartado para acá abajo,
Esto es para que veas un poquito paso a paso, ¿verdad? Entonces me dice, eso es igual a 1 dividido entre n menos 1, pero n no vale cualquier cosa, vale 5. 5 menos 1. Y ahora sí, comienzo con las primeras desviaciones, perdón. Entonces x1, ya dije que vale 55, menos el valor de la media, 29.6. Y ya voy con el primer paso. El x2 me dice que vale 20, menos 29.6. Más, así sucesivamente hasta llegar al valor de la x5, que sería el 38, 38 menos ese 29.6. Y recuerda que todos y cada uno de esos elementos están elevados al cuadrado. Entonces, el segundo paso que tú puedes hacer es hacer la operación de estas desviaciones. Dime, por favor, a cuánto equivalen esas diferencias. Entonces, en realidad aquí tenemos 4. ¿Cuánto da 55 menos 29,6? A ver si estamos. 6. 25.400. 25.4. 25.4. Y esto es al cuadrado. ¿Esto cuánto da? Bueno, sería menos 9.6 elevadas al cuadrado. Más esos puntos suspensivos al llegar al último elemento. Entonces me daría de 8.4. 8.4 elevadas al cuadrado. Una vez que tenemos esto, podemos hacer la operación del cuadrado. Entonces me queda 1 sobre 4, y eso es igual a 25.4 elevado al cuadrado, me da de 645.16. El siguiente, 9.6 elevado al cuadrado, me da de 92.16. Y así sucesivamente, hasta llegar como tal a la última configuración, en donde me dice que es 8.4 elevado al cuadrado, y me da un valor de 70.56. Hacemos esta suma, le voy a poner como tal así, suma dividido entre 4. Y ese sería el valor de nuestra varianza. ¿Cuál fue la diferencia? Que al momento de que lo hicimos en la tablita, nos ahorramos esos pasos, porque directamente señalamos como tal una columna a la cual le llamamos xy menos el valor de la x barra elevadas al cuadrado. Entonces este cálculo es forzoso, perdón, este de aquí arribita, necesitamos hacer alusión o referencia a ese valor de nuestra x barra para poder llegar a este 29.6, pero de ahí lo único que hice fue este menos la media al cuadrado y puse el valor. Este valor menos la media al cuadrado y puse el siguiente valor. Entonces, si tú lo metes al Excel o a cualquier otro elemento, pues aquí directamente vamos a tener 645.16. ¿Por qué está haciendo aquí eso? voy a tener 92.16 y aquí al final tendríamos 70.56. ¿Cuál es la vertiente? ¿Cuál fue la situación que nosotros utilizamos para denotar de forma indirecta o implícita este operador suma? Aquí abajito, ¿verdad? A todo le hicimos el señalamiento de las sumas. Y me dice que x1 más x2 más x3 más x4 más x5, ya me dijiste que era igual a 148. Esto más esto más esto más esto. Al cuadrado. Entonces ya nada más dime, sirven para calcular la media, y este me va a servir para calcular el valor de mi varianza. Valor lo elevo al cuadrado, y es esto. Agarro esta, le quito la media, lo elevo al cuadrado y me da este. Agarro esto, le quito la media, lo elevo al cuadrado y me da esto, y así sucesivamente, pero me interesa la suma. Este operador que tenemos por acá. Y así se obtiene la varianza. ¿Estamos claros o hay alguna inquietud? Sí, ya más claro. ¿En Cálabos están las fórmulas más claras o cuál recomiendas para ponerlas en el formulario? Mira, en realidad, dicen por ahí que en gusto se rompen géneros, ¿verdad?
la condición que usa Said, bueno, tanto Said como Canavos, Said a todo le llama X, a todo le usa como tal el contador Y en su mayoría de sus cosas. Entonces, ¿cuál es la situación que pudieran pasar ahí? Recuerda que nosotros teníamos esas 3 tablas, entonces como todo hace alusión a este Y, tú te pudieras ir con la finta que estamos hablando de una tabla de datos brutos. Entonces, mi objetivo no fue como tal saturarlos de notación, sino que ponerlo como tal un nombre a cada uno de esos casos. Entonces, al momento de que yo digo, pues veo como tal el contador Y, yo ya sé que tengo que utilizar el apartado de tabla de datos brutos. Si yo veo el contador J, tengo que utilizar una tabla de frecuencias por datos puntuales. Y si veo el contador K, una tabla de frecuencias ordenadas por clases. En todo momento la referencia es la misma, solamente hay que tener claro qué cosas estamos hablando. Entonces esta parte es muy importante. Siempre que hagan la revisión de un ejercicio, primero vean cuál es la naturaleza de los datos. Primero identifiquen cuál es el tipo de tabla que están haciendo el análisis y a partir de ello segmenten en su formulario todas las expresiones que vimos para ese tipo de tablas en específico. Y olvídense de todas las demás. ¿Ok? Bueno, yo por la práctica a cada variable le puse, no sé, abajo o entre comillas, edad, años, tabla de datos brutos. ¿A dónde? Por ejemplo, pusiste así, X tabla de datos brutos. ¿O a qué te refieres? Sí, yo por ejemplo, si estaba en la tabla de datos brutos, yo sabía, o bueno, yo le especificaba, estoy hablando así al aire, si es J, yo sabía que era, por ejemplo, edad, en la tabla de datos brutos. ¿Eso está bien? A ver, aquí yo creo que hay una confusión con la notación. J, recuerda que es el contador. Lo que marcaba que era la edad es tu variable. Recuerda que X lo usé para la edad y la Y la usé para la estatura. Sí, claro. Entonces, la J y el I y la K, repito, son contadores. Sí. Eso es lo que me va a brindar la pauta de saber cuál elemento en específico sumar. Por eso me dice, es la X1, 55. Es la X4, 24. Inclusive, por ejemplo, en esa parte, yo también les hice ese comentario, ¿verdad? Si en algún punto se les hace un poquito más fácil utilizar otra nomenclatura, adelante. Solamente sean coherentes y sigan esa nomenclatura. No sé que, por ejemplo, en tu caso, que comienzas el análisis y me dices que haces el señalamiento que le pones tabla de datos brutos, pero después pongas una X y que ahora le llames J. Después pones una X y ahora le llamas Y. No existe como tal esa secuencia. Entonces es lo único que les pediría. Si utilizan una anotación que sea para todos los datos de análisis. Está bien, lo reviso. ¿Okay? Perfecto, entonces una duda más. Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Cómo me siento en la mesa? En el ejercicio 3 es un poquito confundido. No sé si nada más escuché que era en el ejercicio 3. Se te corta la voz. Dijo 3.3. Ejercicio 3.3 por infante. 3.3. De infante, dijo. Por favor. Ah, ok. Es como todas las demostraciones. ¿A qué se refiere con las demostraciones? Recuerden que hicimos uso de las propiedades para hacer diferentes declaraciones. Entonces, es lo que les está pidiendo que hagan en este caso.
No lo voy a resolver, pero voy a hacer alusión a algo que sí trabajamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, justamente para el caso de nuestra varianza, recuerden que en realidad nos decía que la varianza, es más, haciendo el análisis de ese operador suma. Entonces, el operador suma, desde i igual con 1, desde igual, a ver, aquí otra vez ya le iba a poner la e. Entonces, desde igual con 1 hasta la n, me dice que es las xi menos la x elevadas al cuadrado. ¿Y cuál es la situación? Al momento de que nosotros hicimos ese análisis, resulta que este operador suma, yo lo puedo ver como la suma del valor de mis xi elevadas al cuadrado menos la suma de las xi, todo esto elevado al cuadrado y dividido entre n. Si se van como tal a sus expresiones, vean, llegamos como tal a esto. ¿Cuál es la pregunta de este ejercicio? Muéstrame cómo llegué a esto. Entonces ahí ustedes van a decir, pues paso número 1. Yo recuerdo que desarrollaste la diferencia al cuadrado. Entonces en realidad teníamos la suma de igual con 1 hasta n de xi elevado al cuadrado menos 2 veces la xi por la x barra más el valor de la x barra elevada al cuadrado. ¿Qué hice posteriormente? Apliqué la propiedad distributiva. Entonces tendríamos la suma de las xi al cuadrado más la suma de menos 2, lo voy a poner entre paréntesis, menos 2xi multiplicado por la x barra más la suma de esas x barra elevadas al cuadrado. Entonces tienen que ir poniendo como tal esos pasos hasta el momento de que llegamos a esto. Vean que en este punto, este primer término es justamente este primer término. Entonces sigue un paso, 2, paso 3, etcétera, etcétera, y al final, más, ese operador suma me salió muy feo, suma de esas xi al cuadrado menos la suma de las xi y todo elevado al cuadrado dividido entre n. Y esto es igual a esto que tenemos acá. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Le ponen generalmente así, o LCD, perdón, lo cual queda demostrado. Eso es lo que tienen que hacer ahí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Adelante. Perdón, estoy teniendo problemas de conexión. Por lo que yo tenía entendido, te hace, por ejemplo, en xi por x desde la x media. Bueno, la x con la rayita arriba es la media, ¿no? No estoy resolviendo el ejercicio. Entonces, sí, estoy mostrándote. No, es un ejemplo de que x en la rayita de arriba es la media, ¿no? Así es. No, entonces, cuando nosotros realizamos nuestra tabla y tenemos la suma total de lo que multiplicamos xi por x media, bueno, la media, todo el resultado no se va elevando al cuadrado o se tiene que hacer omio al cuadrado que resolvió usted hace ratito. ¿Para qué? Para calcular la varianza. Ajá. En realidad pudiste haber desarrollado esto, pero recuerda que al final todo esto lo puedo ver como esto. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesito el valor de la media. Observa, aquí aparece la x barra, del lado derecho no. Esa es la ventaja que tiene como tal hacer ese tipo de maniobras para el caso de la varianza. Ok, profe. Entonces, de una u otra forma, pues es igualdad, ¿no? Así es. Si lo ponemos, si considerando la media, o la media. Así es, bueno, aquí, ojo, recuerda que tienes como tal tu contador I, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta N. Vas a tener como tal tu X, la X1, X2, X3, así sucesivamente hasta tu N. Pero ¿cuál es la noción para este caso? Necesita una columna que sea la X elevada al cuadrado, X3 al cuadrado, así sucesivamente, tu xn al cuadrado. Y por otro lado, esta ya la tienes. Entonces, nada más las sumas
y la elevas al cuadrado. Entonces estamos cambiando nada más las expresiones y en realidad agarrar el cuadrado es más sencilla con respecto a estas tres cosas. Se fue el internet. Carajo. Ahorita. Bueno, esta fue la gracia al momento de hacer alusión a esas propiedades del operador suma, y a eso se refiere el ejercicio. Demostrar de forma algebraica que efectivamente se cumple que son iguales. Vean, aquí yo no nada más fue porque dije son iguales, no, lo demostré. Vi o les expresé que efectivamente se llega a ese resultado. ¿Qué tienen que hacer? Ok, más claro. Perfecto, entonces, Muchas gracias. Aquí. Una duda más. ¿Nadie? Ok, bueno, entonces, pues para el día viernes ya nos vamos. Profe, una directamente con el pregunta, siguiente tema, perdón. ahora sí. No escuché. Sí, correspondiente a lo de la varianza, ve que nos enseñó dos fórmulas, la de la calculadora y la que ahorita acaba de explicar, la que es, por así decirlo, el desglose. ¿Hay algún problema si meto la que es la de la calculadora, pero pongo el desarrollo de la fórmula en el problemario? ¿Cómo que el desarrollo de la fórmula? O sea, si anoto la fórmula que utilicé de la calculadora, los datos. Si vas a utilizar esa, a lo mejor nada más para practicar, te pediría que anexaras también la columna de la x al cuadrado. Esta que hicimos. Ajá, esta que está aquí. Ajá, Sí, o sea, mi tabla sí la tiene. O sea, lo que me refiero es Ok, que no perfecto. use la otra fórmula donde hago todo el despapalle y nada más utilizo la otra. ¿Esto? Ajá, donde hace la resolución de la ok. fórmula. Ah, ok. Sin ningún problema. Bueno, gracias. Ujú. Recuerden, en algunos casos, sí pudiéramos tener un ejercicio que diga tal cual, ¿verdad? Calcúlame la varianza con la definición. Entonces ahí sí, aunque quisiéramos utilizar la de la calculadora, no. Tendría que ser esta. Esta es la definición de la varianza. Si nada más dice calcula la varianza, ustedes son libres de hacerlo como se les dé la gana. Nada más manifiesten como tal cuál fue el proceso que realizaron. Y en definitiva, repito, este método es un poquito más rápido. Nada más tengan cuidado con sus diferentes vertientes, ¿verdad? Cuando es la tabla de frecuencias de datos puntuales, la tabla de frecuencias ordenadas por clases. Pero sí, Sí, profe, gracias. adelante. Sale pues, entonces si no existe más, repito, y es más, yo creo que para avanzar un poquito más rápido, anótenlo. Creo que ya observé que si no se les digo que lo entregan, no lo hacen. Me van a hacer una revisión de el álgebra de conjuntos. Bueno, conjuntos y álgebra de... Esa actividad es para que yo me la traiga a casa, entonces se realizaría a mano y a hojas blancas, ahora sí. Porque ¿Revisión de qué? Perdón, no escuché. ¿Lo puede repetir, de por favor? conjuntos y álgebra de conjuntos. ¿Es investigación? Así es. Háganlo una vez en su cuaderno y una vez la que me van a entregar. ¿Sale? ¿Puede repetir, por favor? ¿Entonces son 2 copias o cómo? Bueno, la primera, repito, son hojas blancas que yo me traigo a casa. Y el otro, pues es su apunte que van a tener ahí para ustedes. O para que lo vean un poquito más rápido, ¿verdad? De todas formas, vamos a hacer las denotaciones Entonces para son generar 2. un concepto del grupo. Sí, igual mañana te lo llevamos, profe, o se lo enviamos. ¿Cómo? La investigación. ¿Qué cosa? La investigación. Igual se lo da. ¿Se le va a Esa es entregar? para entregar. Es para entregar, efectivamente. Pero igual para mañana o se lo mandamos por
por WhatsApp. No, esa es para el viernes. Ah, ok. Sí, repito, el viernes iniciamos con ese tema. ¿A mano? Sí, Inge, los problemas o el problemario se hicieron en hojas milimétricas, ¿no hay problema? ¿O son No. en blanco? No hay problema. Ninguno. ¿Por qué? Ahí nada más la recomendación que les dije es que guardaran como tal esa uniformidad. Si el primer compañero lo hizo en hojas milimétricas, pues de preferencia todas en hojas milimétricas, ¿verdad? Si lo hicieron en hojas blancas, todas en hojas blancas. Es meramente por presentación, no es como tal un requisito. Sale, pues entonces aquí la dejamos. Nos vemos para la siguiente. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Adiós. Disculpa, profe. Adelante. Mañana me va a llevar mi calculadora. De los que quieren calculadora. Ajá. Las voy a llevar. Ya el que quiera, ahí me recuerda nada más. ¿A mí me puede apartar una? Sí la quiero. Sí. Por favor. Okay. Profe, me comentó que me comentara cuando fuera a terminar la clase de mi asistencia. Claro. A ver, ¿quién es? Soy Canales Miranda. ¿Alguien más? González Pérez. ¿Cómo? González Pérez. ¿Alguien más? Yescas Ruiz. ¿Alguien más? Almanza, profe. Ok, ¿alguien más? Pacheco. ¿Por qué le quieres hacer eso? Martínez. Bueno, tiene asistencia, pero pues si quieres se la cambio. No, profe. Es que tenía Martínez duda. Raíz, profe. Ok, ¿quién más? Reséndez Duzal, profe. Reséndez, ok. ¿Quién más? Pérez Mendoza, sí tengo mi... Bueno, los que me pidan yo les pongo su retardo. ¿Quién más? Sale pues. Sale pues. ¿Alguien más? Listo, nos vemos. Paciente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Con lo desgraciado, maldito.